la lógica es el globalismo, la integración panemisférica y lo que tú quieras, pero el tema de fondo es que acá pusieron esa utopía de la energía verde para justificar el desviar todos los recursos en perforación, en desarrollo de fuentes de energía hacia un ámbito donde no habían, donde no estaban ya las élites previamente ocupadas y podían ellos instalar ahí sus élites woke. Yo he hecho declaraciones aquí de impuestos pagando el 25%, te pasas de un rango, de una cifra de dinero, entonces te castigan con un impuesto progresivo. Hubo varias firmas automovilísticas que ya celebraron, obviamente, esta noticia. Se habla de 109.000 millones de dólares en ahorro y lo más importante, ese empuje que las compañías automovilísticas necesitan frente al impulso que hizo la administración anterior por empujar solamente los vehículos eléctricos. ¿Cómo lo ves? Mira, el principal problema del capitalismo y el mercado libre es que el gobierno se mete en todo. Esto que hizo Trump es lo que hay que hacer desde hace tiempo. Si esto que hizo Trump ahora es precisamente para corregir cosas que habían hecho los demócratas, los gobiernos demócratas, porque precisamente el gobierno está para proteger los intereses y los derechos de los ciudadanos. Y aquí nada más hay tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad. El gobierno no está para decirte a ti que este tipo de carros no se puede comprar porque si hace daño por esto, por lo otro. Eso se lo tienes que dejar al capitalismo como tal. Por eso lo que estábamos hablando hace un momento del impuesto a la propiedad. El día que el presidente Trump o cualquier republicano se pare y diga eso, más nunca un demócrata gana una elección en ningún lugar aquí en los Estados Unidos, porque precisamente es respetar tu propiedad. Las personas se van a erizar de lo que se pagaba aquí de impuestos. Aquí cuando eso empezó se pagaba el 2% de impuestos, la clase media, y el 7% los más ricos, y nadie pagaba nada. Estoy hablando del impuesto a la ganancia. Yo he hecho declaraciones aquí de impuestos pagando el 25% del dinero que yo gano. No, yo también. O sea, aquí el problema es ese, que tú dependiendo cómo trabajes y lo que estés haciendo, yo he llegado aquí a pagar hasta el 28% de impuestos. Exacto, entonces te pasas de un rango, de una cifra de dinero, y te pasas de ahí, entonces te castigan con un impuesto progresivo. O sea, tienes que pagar más por ciento del dinero que ganabas. Entonces, el tema de los autos es lo mismo que el tema del impuesto. O sea, al final la ecuación es la misma, es la intromisión del gobierno en los derechos de los ciudadanos. Y como dije, el corazón del capitalismo es la propiedad privada y el gobierno nada más está para proteger esos derechos. ¿Qué pasa? Que yo insisto en separar el tema de los aranceles del impuesto a la propiedad. Únicamente se puede mezclar por una cosa, porque el nivel de gasto aquí del gobierno federal es tan alto que si de pronto tú quitas todos los impuestos a las propiedades y a la renta de eso, no le alcanza al gobierno para cubrir esos gastos. Pero entonces eso es un problema. Tendrán que bajar la burocracia por supuesto, y tendrán que mejorar los servicios, porque el problema, y lo ves incluso a nivel local, cuando tú tienes, por ejemplo, y voy a hablar específicamente del condado, por ejemplo, Miami-Dade, un condado que tiene casi 13.000 millones de dólares de presupuesto y tiene un déficit de 400.000. Claro, y de repente aparecen como Chazán. Ahí tienes que preguntarle quién le puso el salario al alcalde, que gana casi 400.000 dólares al año con beneficio. ¿Quién le puso el salario al superintendente de la Junta Escolar, que gana más de 300.000 dólares al año, que son 30.000 dólares mensuales? Y la oficina del calor, y la oficina del nuevo ciudadano, y la oficina de tal, para decirnos que tome usted agüita y se ponga en la sombra. Es decir, ese tipo de burocracias que son innecesarias, que responden a favores personales de esos políticos durante sus campañas políticas, es las que la gente que nos está viendo y nosotros que estamos aquí deberíamos limitar. ¿Y cómo se limita? Pues cuando tú tienes, de repente, en lugar de tener esos presupuestos superabultados y una deuda trillonaria como la que tenemos acá, porque al final del día, qué descaro que con mis impuestos se tengan que ir para que los marroquíes se vayan a hacer botijos en Marruecos. Ahora, como ha ocurrido. ¿Cómo empezó eso? Eso empezó cuando hubo dinero. Mientras no hubo dinero, mientras el gobierno no recaudaba dinero por esos impuestos, pues el gobierno no lo podía hacer. Aquí hubo casos muy famosos. Mira, hoy en día un congresista gana 174.000 dólares al año y a cada congresista, escuchen esto, le dan 2 millones de dólares anuales para gastos de oficina, de personal, de esto y de lo otro. Eso es una cosa que aquí tiene que terminar. Antiguamente, le voy a decir cómo era, los congresistas vivían juntos en Washington para poder alquilar un lugar y compartir el alquiler. Pero si aquí no se soportan en el Congreso, si los pones a vivir juntos nos quedamos sin clase política. Entonces, los republicanos y los demócratas tienen que ponerse... Los demócratas no, porque el alma del demócrata es el socialismo y los impuestos. Pero el republicano es el que tiene que hacer eso y no lo está haciendo. Vamos a ver si el presidente... Y además, Eric, la hipocresía franca, cuando te hablan, por ejemplo, del tema de los combustibles, ¿no? O de las perforaciones, que hubo tanto tema con las políticas verdes y todo.
demás. Y yo siempre he hecho una pregunta muy simple. Oiga, si a usted le importa tanto el planeta y el beneficio del planeta, yo le voy a decir que aunque usted se impida que se perfore en los Estados Unidos perjudicando a la petrolera estadounidense, se va a tener que perforar en Rusia o se va a tener que perforar en cualquier otro sitio y forman parte del planeta también. Es decir, es una ideología que yo no puedo llegar a entender nunca, pero creo que va más allá de estas agendas que nos estaba comentando Eric, estas agendas globalistas, estas agendas que están marcando el ritmo. Yo creo que a veces ese ritmo está perdido porque no lo hacen con conciencia. ¿Cómo lo ves tú, Eric? Bien, lo que quieren Europa y el Asia es un mercado en los Estados Unidos sin regulación, sin gobierno propio, sin capacidad de marcar las reglas del juego. Y eso es simple y sencillamente antieconómico. El principio de la economía es que quien define las reglas es el mercado, la demanda. Los Estados Unidos es quien compra todos los chiches que ellos hacen, les viene comprando hace 20 años. La diferencia era absurda en los aranceles. Lesoto, China nos ponían, Filipinas, aranceles del 40, del 30, del 50%, 54% a los productos americanos, y acá ellos podían meter lo que querían sin aranceles. Esa es la ecuación que ellos quisieran, y a eso responde ideológicamente todo este modelo que ellos pregonan de una economía en la cual hay cambio de combustibles o de matriz energética. Ellos saben que no es viable, lo han sabido siempre. Nunca han tenido la convicción de poderlo hacer, sino mira ahora lo que están haciendo. Importan si necesitan el petróleo de Rusia en Europa. Están volviendo a la hulla, al carbón, porque no tuvieron la capacidad de hacer funcionar su propia utopía de la energía verde. Pero la energía verde sí sirve para exportarla a los Estados Unidos y darle una suerte de discurso narrativa a unas élites de izquierda que han nacido los últimos 30, 40 años y que de repente hacen todo lo que Bruselas y Pekín dicen. La lógica es el globalismo, la integración panemisférica y lo que tú quieras, pero el tema de fondo es que acá pusieron esa utopía de la energía verde para justificar el desviar todos los recursos en perforación, en desarrollo de fuentes de energía hacia un ámbito donde no habían, donde no estaban ya las élites previamente ocupadas y podían ellos instalar ahí sus élites woke. Han beneficiado una nueva oligarquía, han construido nuevas oligarquías sobre el principio de que la energía verde es posible y tal vez lo sea de aquí a 50, 60, 70 años, pero no va a tener antes de un siglo la capacidad, esa energía de poder sustituir a las anteriores. Así que sabiendo el impacto que iba a tener en la economía americana, sabiendo cómo iba a afectar esa transición, sabiendo que iban a fortalecerse como élites económicas, pero no se iban a beneficiar los americanos, ellos empujaron esta quimera de la energía verde porque era la manera de lograr que los mandatos de vehículos eléctricos, los mandatos de energía eólica, los mandatos de esto y de aquello alimentaran una nueva oligarquía, una nueva clase económica de poder más afín a la ideología woke, y que después pues fueran los CEOs de Cracker Barrel, los CEOs de Old Navy o de Gap, y que finalmente trataran de imponer una visión ideológica como la que Obama y su grupo tenían sobre cambiar la economía y la cultura de consumo en los Estados Unidos, que solo favorecía a quienes quieren que Estados Unidos sea un mercado y nada más, sin gobierno, sin capacidad de reflexión sobre su rol político y sobre lo que más le conviene económicamente.